Hoy tenemos que hablar de un tema que huele a pólvora, a corrupción y a cooperación binacional para la seguridad. De ese tipo de cooperación en la que unos ponen los muertos y otros presumen las estadísticas que les servirán para pedir más presupuesto. Sí, hablamos de la renovada cacería gringa contra los narcos mexicanos. Y antes de que digan, pero eso lleva décadas existiendo, sí, es verdad, lleva años. Solo que ahora parece que el gobierno mexicano, después de 6 años de una política de abrazos, no balazos, volvió a los balazos y volvió a los deportadazos. Con los nuevos viajes de cortesía a Estados Unidos. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 135. Esto es Entre Grillos, comenzamos. Tru, tru, tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Arrancamos en Sinaloa, donde el narco y la política llevan décadas bailando el mismo danzón. Ahora Ismael, el Mayo Zambada, se declarará culpable este 25 de agosto ante una corte en Nueva York. Sí, el Mayo, el capo de capos, el eterno invisible, el hombre que llevaba décadas evadiendo a la justicia, como si fuera un político evadiendo preguntas incómodas. Y ojo que esto no es cualquier declaración de culpabilidad, no, no, no. En Estados Unidos, un plea deal, como le llaman, significa dos cosas. Uno, que aceptas la culpa y das información relevante. Y dos, que en muchos casos te toca testificar contra otros. Y es aquí donde todo esto se pone nuclear, porque el Mayo es probablemente la persona que más sabe de las relaciones entre el narco y la política mexicana en los últimos 40 años. O sea, si alguien tiene una lista de quiénes fueron los que estuvieron recibiendo los maletines llenos de fajos de dinero para permitir que el narcotráfico siguiera operando todos estos años y en qué sexenios pasó, es él. Imaginemos la cantidad de nombres que no tiene aquí el señor Zambada. Desde antes de que saliera de la presidencia de Salinas de Gortari, pasando por gente como Fox, Calderón, Peña Nieto, AMLO y por supuesto que hasta Claudia Sheinbaum, que apenas va empezando. Básicamente, todos los presidentes vivos de México deben de estar ahorita con una gastritis nerviosa que para qué les cuento. Ejemplo de estos políticos, bueno, pues está claro, en primer lugar, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, morenista de hueso guinda hasta la médula, acusado por el propio Mayo Zambada de participar en el operativo en el cual fue detenido y secuestrado hacia Estados Unidos. Esto no solo le complica la vida al gobernador Rocha Moya, sino que pone a la presidenta Claudia Sheinbaum en un problemón, porque Rocha Moya es hoy esa piedra, esa piedrota, un tabique en el zapato de Claudia Sheinbaum que no se puede sacudir sin que la deje cojeando y tarde o temprano amenaza con manchar el nombre de Morena, quizá de forma irreparable. Y claro, alguien dirá, pero seguro Estados Unidos, pues, solo se concentra con los narcos, no en los políticos, o tal vez si en los próximos años no vemos que haya alguna, pues no sé, un caso abierto contra un político, digamos, pues no pasó nada, Rubén Rocha, nada, o sea, el Mayo no habló, ¿no? Ajá, claro. Pues les recuerdo que la fiscalía gringa, pues ya saben cómo son los gringos, ¿no? Muy rectos, muy profesionales, muy siguiendo el Estado de Derecho, la justicia y los valores democráticos. Seguramente no serían capaces de preparar todo un expediente perfectamente armado y tenerlo listo para apretar ciertas tuercas cuando así lo consideren mejor o más necesario para mover sus fichas geopolíticas. Por no recordar, por ejemplo, Rápido y Furioso, ¿verdad? El Mayo tiene 77 años. Está acusado de 17 delitos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada. Pero lo que más preocupa de lo que este capo de la droga puede hacer es lo que puede contar. Imagínense nada más cómo han de estar Calderón, Fox, Peña, AMLO, cuando escuchen que el Mayo suba al estrado. Seguro en estos momentos van a estar corriendo al gastroenterólogo para que les recete algo más fuerte que el Ropan.
Y mientras esto le ocurre al Mayo, México entregó a Estados Unidos a 26 narcotraficantes más. Y aquí hay algo que aclarar. No fue una extradición normal, fue una expulsión, una especie de Uber VIP. Usted delinque, nosotros lo llevamos hasta la puerta del tribunal en Chicago, en Nueva York, en cualquier corte de Estados Unidos donde así se le pida, porque acá no existe la justicia. Entonces mejor lo llevamos con nuestros primos gringos del norte para que ellos lo enfrenten a la ley. Y ojo, porque acá no hay justicia ni siquiera para extraditar a estos cuates. No se les extraditó, no se siguió el proceso legal. Es una expulsión ilegal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se lavó las manos y dijo que acá pues los jueces son corruptos y que por eso los mandó al gabacho de manera ilegal. Pero si ya van a entrar los nuevos jueces de la reforma judicial, entonces yo no entiendo el problema. ¿Por qué no se esperó y los mandó legalmente a través de las obras de estos jueces limpios, estos próceres de la ley, que fueron elegidos por voto popular? ¿Por qué no se esperó a ellos? Y no fue la primera vez. Recordarán que en febrero ya habían entregado a otros 29, incluidos capos del tamaño de Rafael Caro Quintero. Y en esta nueva tanda hay pesos pesados como el Queenie, que era mano derecha del Mencho, la Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, y hasta el Chavo Félix, el yerno del Mayo Zambada. La versión oficial dice que se trató de un acto de soberanía. Y sí, no hay nada que grite a los cuatro vientos soberanía como tenerle que pedir a tu vecino que se lleve a tus criminales porque aquí ya no sabes qué hacer con ellos. Harfuch lo explicó con toda seriedad. Reconoció que los capos seguían delinquiendo en las cárceles. Es que es increíble. Que si secuestros, que si extorsiones, que si amenazas a funcionarios. Básicamente aceptó que las prisiones de máxima seguridad de México pues son como WeWorks para criminales, nada más que allá van uniformados de beige. Y entonces la solución fue mandarlos al gabacho. Claro, porque en lugar de arreglar las cosas que están mal en México y que además llevas 6 años ya en el poder, no, ¿para qué? Mejor que otro país se encargue. Es como si tu casa se inunda y le mandas el agua al vecino de abajo, ¿no? Para que él se inunde mejor, para que él arregle el problema. El problema es que esta es la llamada estrategia del Kingpin, descabezar a los cárteles, quitar a los capos, y ya la conocemos desde hace muchos años. Atrapar a los grandes jefes del crimen no destruye al cártel, no desaparece al negocio criminal, solo genera más violencia porque todos quieren ocupar ese trono que queda vacío. Es como Game of Thrones, nada más que en lugar de dragones tenemos a Cas-47. Los expertos lo han dicho 1000 veces. Extraditar narcos solo beneficia a la DEA. Le sirve para engordar esa lista y esas estadísticas de supuestos logros que le sirven para pedirle más presupuesto a Washington. Pero para México, el efecto real es más violencia, más fragmentación y más sangre. Pero eso sí, Harfuch sale y nos dice que el beneficio real es para las víctimas mexicanas. Claro, las víctimas deben de sentirse ahora muy tranquilas porque el secuestrador de su familia sigue aquí en México, pero el capo está en Nueva York. Y mientras tanto, drones gringos vuelan sobre nuestras cabezas. Se trata de un MQ-9B, así se llama este dron de la CBP. Un dron de largo alcance capaz de cargar misiles y estuvo sobrevolando el Estado de México, en zonas donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana. El gobierno mexicano salió a aclarar: tranquilos, no se trata de un dron militar, es un dron civil y está aquí porque nosotros lo pedimos. Bueno, confiemos en que mantenemos nuestra preciada soberanía mientras los gringos tienen que venir acá a hacer las labores de inteligencia, que no tiene nada de malo, pero es que es un discurso muy chistoso de estar anti cualquier cooperación con los gringos, pero al mismo tiempo se les abre la puerta y cuando los enfrentan a esto, no, nosotros, la soberanía es primero, nosotros acá y los gringos nada más hacen lo que les pedimos, si nos mandan buques
que están aquí rodeando la costa mexicana, es porque nosotros lo pedimos, aviones de espionaje, drones, sí, todo está perfectamente planificado con el señor Trump, que sería incapaz de espiarnos sin el consentimiento de México. Es soberanía ante todo. Este dron estuvo sobrevolando en Valle de Bravo y en Tejupilco, zonas donde los grupos criminales operan como si fueran franquicias locales. Un día están con la familia michoacana, al siguiente están con el cártel Jalisco Nueva Generación y así van saltando dependiendo de quién paga mejor o quién asusta mejor. Lo interesante es que, según todo indica, la prioridad de Estados Unidos está pasando de ser el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, que son los dos más grandes y poderosos de México, y ahora parecen estarse enfocando más en la familia michoacana y en los cárteles unidos de Michoacán. La razón es que los gringos están obsesionados con el tema del fentanilo. Parece que lo demás poco importa, lo que quieren es reducir al máximo el tráfico de fentanilo. Mientras que en México el objetivo es supuestamente pacificar el país. En resumen, Estados Unidos quiere que ya no llegue droga y México quiere que deje de haber balazos en las calles y muertos en las fosas. El problema es que ambas cosas no están necesariamente relacionadas y parece que ninguna de las dos está pasando del todo. De hecho, Estados Unidos ya ofreció ni más ni menos que 26 millones de dólares en recompensas por los líderes de cárteles unidos. 26 millones. Con esto puedes comprar básicamente un estadio pequeño de la Liga BMX, nada más que en cabezas de narcos. Los buscados son el Abuelo Farías, por el que se ofrecen 10 millones de dólares, seguido de gente como Poncho Fernández Magallón, 5 millones de dólares, el Gordo Sierra Santana, 5 millones de dólares, Luis Enrique Barragán Chávez, el Huicho, 3 millones, y Edgar Orozco, el Camoni, también 3 millones de dólares. Este cártel surgió como una alianza de varios grupos para frenar al cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y hoy en día Estados Unidos lo tiene en la lista catalogada como organizaciones terroristas extranjeras. Y aquí está lo más triste. Mientras hablamos de capos extraditados, drones espía y recompensas millonarias, el mexicano promedio sigue sufriendo como siempre. Extorsiones, cobro de derecho de piso, entre otros delitos del día a día nacional. Da igual si el Mayo se declara culpable en Nueva York o si mañana capturan al Abuelo Farías o al Mencho o al Chapo que queda, da igual. El señor que tiene una tiendita en Michoacán seguirá pagando cuota. El transportista que tiene su taxi en Guerrero seguirá siendo extorsionado. Y el restaurantero de Veracruz seguirá recibiendo amenazas por teléfono. Poco importa si tenemos una guerra contra el narco con grandes operativos geopolíticos o una política de abrazos, no balazos. En la vida diaria, el ciudadano común sigue resignado a tener que pagar por seguridad y paz o vivir sin ellas. Así que sí, tenemos al Mayo a punto de cantar, a narcos que viajan cortesía del gobierno mexicano a Nueva York, drones gringos que vuelan sobre el país y un cártel michoacano que parece ahora estar bajo la lupa de Washington. Y mientras la DEA colecciona capos mexicanos como si fueran estampitas, en México seguimos enfrentando una paradoja. Un país lleno de víctimas de extorsión, cobro de derecho de piso y otro tipo de delitos, mientras el gobierno se sigue jactando y sigue presumiendo grandes golpes, grandes expulsiones, que en poco cambian la vida del ciudadano común. Y ojo, que ahora no solo estamos hablando de criminales o capos, sino también de políticos embarrados hasta el cuello. Porque si el Mayo efectivamente tira de esa hebra de corrupción desde Nueva York, el gobernador Rubén Rocha es apenas el primer político corrupto en una seguramente larga lista. Y eso significa que Sheinbaum no solo tiene que preocuparse por la inseguridad, por la corrupción, por las maniobras gringas en territorio nacional, sino también por cómo su partido puede terminar manchado por sus amistades en Sinaloa y tal vez de forma irreversible. Y si no, recuerden cómo le fue al PAN con García Luna. Por eso la pregunta real es, ¿todo esto servirá para por fin pacificar a México? ¿O solo es otra temporada más de una serie infinita con un guión repetitivo de más muertos, más corrupción y la DEA que se sigue poniendo estrellitas en la frente? ¿Qué debería preocuparnos más? ¿Los narcos que se van o los políticos que se quedan? Y lo más importante,
¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios. ¿Deberíamos de sentirnos más seguros por todos estos narcos que están en las cárceles gringas? ¿O más preocupados porque a pesar de esto parece que no logramos arreglar nada en casa? Si llegaron hasta aquí, de verdad, déjenme un comentario con su opinión al respecto. Y si no se les ocurre nada, siempre agradeceré que comenten con el emoji de la semana, que esta vez va a ser un juez o jueza por aquellos jueces corruptos del pasado y los futuros jueces limpios del bienestar. Si te gustó este episodio, dale like, comparte, comenta, suscríbete si no lo has hecho todavía y recuerda que puedes apoyar a Entre Grillos con el equivalente a un café al mes. La liga a nuestro Patreon está en la descripción de este episodio, así como la liga al grupo de Telegram, donde estamos platicando y donde les estoy pasando los episodios semana a semana. Y recuerda que este país merece discutir la realidad para descubrir la verdad. Muchas gracias por escuchar Entre Grillos. Y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aline Mendoza, Mariana Martínez, Cisa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.